Aquí comienza GPS Audiovisual Radio. Todo el cine y el audiovisual argentinos. Un programa con mirada de género. Conducción, Julia Montesoro. Producción general, Norberto Chap. Buenas, buenas, buenas. Ya estamos en GPS Audiovisual Radio. Este es el programa 43. Como todos los miércoles, desde hace 43 semanas, a las 19, por Radio Trend Topic, todo el cine y las producciones audiovisuales de Argentina tienen lugar aquí, en GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, y en los controles, en Radio Trend Topic, Gonzalo Sorais y Oni, una dupla impresionante. Ya estamos comunicados con Mariana Barassi y Ernesto Alterio. Mañana se estrena en la Argentina a través de Cinear Crónica de una tormenta, la ópera prima de Mariana Barassi. Siempre es bienvenida aquí en GPS Audiovisual Radio. Es un drama que enfrenta a dos personajes entre los que se establece una relación de poder y sumisión, supeditada a la ambición y la discriminación de género. Él es Antonio, Ernesto Alterio, el director de un periódico, y ella es Miki, Clara Lago, su mano derecha, la subeditora sería de este periódico. Antonio tiene que elegir a un sustituto para su cargo dentro de un entorno corrupto, competitivo, intrigante, machista. Estamos entonces ahora con Mariana Barassi y Ernesto Alterio. Un gusto inmenso recibirlos aquí en GPS Audiovisual Radio. ¿Cómo están? Bien, hola, muchas gracias. Muy contentos de estar aquí contigo. Bueno, igualmente. Más allá de escoger la historia de una historia entre periodistas, ¿qué otras referencias encontraron en el texto para que los motivó a elegirlo, a querer encarar estos personajes, esta historia? Bueno, yo un poco que siempre arranco con el tema, ¿no? De que para mí es como un poco una mezcla entre tres modelos, ¿no? De cine, realmente la peli, ¿no? Es una peli que habla de periodismo, o sea que se podría inscribir dentro de estas películas de periodistas. Las pelis que tienen como una duración muy concreta, que en este caso es la noche del 24 de diciembre, y también obviamente las adaptaciones teatrales. Entonces un poco esta mezcla de estos tres modelos a mí me parecía interesante sacar adelante. Y bueno, y obviamente contando con Ernesto Alterio y con Clara Lago, de la mano de ellos todo podía ser posible. Uh-huh. Y Ernesto, ¿qué te atrajo en particular de esta historia, de este personaje? Bueno, muchas cosas, porque primero el texto en sí, la posibilidad de trabajar con Mariana y con Clara, pero también había algo como que lo sentía como un reto porque, como apuntabais antes, es una adaptación de una obra de teatro, la película. Entonces, la película se sostiene, digamos, en gran parte con el trabajo de dos actores, ¿no? Entonces, sentía que había como una oportunidad única ahí en cuanto a encarar un trabajo, ¿no? Y de tener una experiencia, y así fue, ¿no? Fue un trabajo muy intenso, donde trabajamos, bueno, todo el equipo mano a mano, pero de repente teníamos que abordar escenas muy largas, cosa que es muy inusual en el cine, y abordábamos escenas de 18 páginas, del tirón, como se dice aquí en España. Entonces era para mí un desafío y
digamos, bueno, algo que me estimulaba mucho, ¿no? De poder experimentar. Claro. ¿No? Y también eso luego generaba algo, una sensación de realidad y sobre todo una sensación de viaje. Al estar tanto tiempo inmerso en esa realidad creada, digamos, en esa ficción, era como que eso se prolongaba y creó una sensación de realidad muy, muy particular, ¿no? Y posibilidad que se generaran cosas y que sucedieran cosas imprevistas. Bueno, fue muy interesante todo el proceso. Todo un desafío, sí. Me imagino, ahora que te escucho, esto que comentás de trabajar escenas tan largas, claro, para un actor es un bocadito esto, es una exquisitez, claro, pero al mismo tiempo es claro. cine, ¿no? Y eso es algo inusual en el cine. Bastante Claro. inusual, digo, parlamentos tan largos, ¿no? Ahora, bueno, el texto original efectivamente pertenece a la mexicana Sabrina Berman. Ahora, es una obra teatral que fue escrita antes del Me Too y de las fake news que están en juego, de los que tanto se habla ahora, ¿no? En estos momentos e incluso en la película. ¿Cómo fue, Mariana? ¿Qué recursos empleaste para reformular el texto desde ese aspecto y darle esta contemporaneidad al asunto, ¿no? Sí, es cierto que en el texto original de la obra de Sabina no estaba tan... O sea, el tema de las fake news realmente, como ha sucedido de una manera tan veloz y tan bestial en los últimos años, en el primer texto que yo compartí con ella, era apenas una idea de las mentiras y bueno, que tenían un poco que ver con el tejemaneje dentro del propio periódico, ¿no? Después fue como teniendo cada vez más fuerza esa idea porque realmente la realidad la puso por delante de muchos otros temas que se estaban abordando y obviamente el tema del Me Too también estaba de una manera menor incluso, pero fueron como los dos grandes temas que en los últimos años han ido, como sabes, una peli no se hace de una noche a la mañana, sí. Pero en los últimos años hemos estado escribiendo y desarrollando el texto, etcétera, Vos entonces decidiste privilegiar ese aspecto. La verdad es que en todo, no solo en cuanto a los medios de comunicación, está en la vida social, política, económica, en la agenda de todos los gobiernos y era imposible no tener esa porosidad con lo que estaba haciendo, porque era tan contemporáneo y cada vez más fuerte que era imposible no hacerlo propio al texto, ¿no? Así que en ese sentido fue bastante fácil poder ir incorporando eso y obviamente a partir de todo lo que uno lee, escucha y recibe por parte de la gente que va leyendo el texto, ¿no? Incluso los actores, no estoy clara, trabajaron muchísimo el tema del texto, pero ya a niveles súper profundos de llevarlos también a cuestionar cosas, obviamente. Entonces, la verdad es que esos dos temas han sido un regalo en un punto también que tuvieran esa relevancia a día de hoy, porque podría haber pasado todo lo contrario. Uh-huh, uh-huh. Sí, en todo caso, la obra ponía más el acento en la manipulación, ¿no? A partir de situaciones laborales, eso era lo más expuesto, es lo más expuesto en la obra. Aquí todo eso está, pero bueno, está este contexto que evidentemente, bueno, el que no podía sí, ni quería escapar un poco. Sí, y el contexto esto, ¿no? Que con Ernesto me acuerdo mucho lo hablamos, que era como un poco de dónde estaba realmente la verdad, ¿no? Que se había perdido, que incluso su personaje es como un personaje que ha perdido un poco ese rumbo, ¿no? Hacia dónde va la verdad. Y es interesante porque a día de hoy sigue pasando todo constantemente, ¿no? Esta manera de leer la información y de buscar una verdad propia prácticamente, porque ya uno no sabe desde dónde puede llegar esa verdad. Exactamente, sí. Bueno, ustedes
la película tuvieron ya oportunidad de mostrarla en Málaga, y ahí ¿qué reacciones hubo respecto de esto, de estas cuestiones? Tuvo una acogida fantástica, perdón por el término, pero la recibió muy bien la gente. Sí, teníamos muchas ganas, yo por lo menos, de confrontarla con el público, y la gente, me encantó cómo la gente vibraba con la película, y después todas las devoluciones, ¿no? También en todas las entrevistas que hicimos, era muy rico el diálogo, ¿no? Quizá también a los periodistas les toca también de una manera muy directa, y están muy estimulados con la película. Pero el caso es que se generaban diálogos muy ricos, es decir, que siento que la película aborda, de repente toca varios temas en profundidad, y entonces genera muchas líneas de posibles discusiones y de posibles reflexiones, ¿no? Uh-huh. Que bueno, es justamente lo que apuntabais antes, y sí, siento que eso es una película que sucede en una noche entre dos personajes. Sí es cierto, en un entorno concreto, eso tiene que ver con el mundo del periodismo, pero siento que trasciende también eso y se deriva en cuestiones del humano y como tú decías también antes, que tienen que ver eso con la manipulación en el ámbito laboral, pero también, bueno, todo este tema que habláis de la verdad, y a mí también me ha hecho como digamos, repensar ciertas cosas, ¿no? Y darme cuenta también, sí, no sé si darme cuenta, pero sí pensar en este tema de la verdad, y de cómo la información que nos llega está sujeta a un montón de intereses políticos, económicos, y la verdad se diluye, ¿no? Y algo que tiene que ver también con la ética, sí, ¿no? Y cómo uno, y dónde están los valores de uno, y cómo uno se pierde de repente a lo largo de los años en búsquedas que de repente lo alejan de uno mismo y de lo que uno realmente quiere, y de la esencia de uno, ¿no? Uh-huh. Bueno, este es un duelo actoral el que hay entre tu personaje y el de Clara Lago, y ahí justamente lo que ocurre es que afloran las miserias de una manera terrible, ¿no? De las miserias de cada uno, digo, curiosamente en esta búsqueda de la verdad pasan cosas terribles, sí, ¿no? Al mismo tiempo. ¿Y cómo fue el proceso de involucrarte en un papel así, Ernesto? Bueno, mira, la verdad no sé bien. Yo cada vez con el tiempo no sé, casi como que acepto más que no soy yo el que elige los proyectos, sino que son los proyectos los que me eligen a mí, para que yo me diga algo a mí mismo y eso devolverlo a la gente, ¿no? Y en este caso, yo venía de hacer una obra de teatro que era muy intensa, muy exigente, tanto emocional como físicamente. Entonces siento que llegué al rodaje en el punto justo para abordar este personaje que está en un momento límite de su vida, le han diagnosticado una enfermedad muy grave. Entonces, lo sentí de alguna manera sincrónico a lo que me estaba pasando en algún lugar, y entonces también entré por ahí, y por otro lado también me documenté acerca de lo que tiene que ver con el métier de periodista, quiero decir, con el mundo del periodismo, cómo funcionan los periódicos, las redacciones, cuáles son las jerarquías ahí dentro. Pero bueno, luego también he contado con una compañera que es maravillosa, con Clara, que es un gusto trabajar con ella, es súper comprometida y muy trabajadora. Entonces, en ese sentido fue un gusto, ¿no? Porque estábamos los ratitos que teníamos libres, dándole al texto, pasándolo, sacándole más jugo a la cosa, ¿no? Entonces,
bueno, fue un rodaje que no fueron muchas semanas, pero fue muy intenso y muy rico. Ahora, este personaje que vos hacés, que además parece ser una eminencia del periodismo, ¿no? Que ha tenido publicaciones y coberturas extraordinarias, ahí también se establece una relación de casi de discípula, maestro, ¿no? Y ese es un lugar, también es un lugar de poder en un momento, ¿no? De poder hasta en lo afectivo, digo, entre tu personaje y el de ella, ¿no? Se juegan esas cuestiones. Claro. Ahí también. Claro, y también lo lindo es como de ver, y que me encanta de verlo en la película, cómo eso se va moviendo, ¿no? Entonces, sí, el personaje de Clara es como un poco, fue como una protegida mía, o sea, como que fue alumna primero, y también me gusta de ver su mirada, la mirada del personaje de Clara hacia el mío, cómo va variando, ¿no? De tener a este hombre totalmente idealizado a de repente darse cuenta de que tiene sus zonas oscuras y muy cuestionables. Y también, bueno, es que, no sé, la siento muy rica la película porque bueno, es muy cercano a lo que pasa en la vida. Que todos tenemos este tipo de figuras que admiramos y que hemos seguido, pero de repente llega un momento que uno tiene que tomar su camino y tiene que hacerse cargo también de cosas y tiene que soltar amarras y en definitiva hacerse cargo también de las cosas de uno, que uno también está protegido de alguna manera o piensa que está a salvo a la sombra o al cobijo de este tipo de figuras, ¿no? Ya sea paternales y tal, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante de ver todo ese movimiento también en la peli. Bueno, sin querer entrar en lo personal, supongo que ahí hay muchos elementos de tu propia historia, ¿no? Con un padre, digo, como Héctor Alterio, que es una figura... No digo que sacaras las peores cosas, me refiero a que es un lugar que resulta conocido también, ¿no? Bueno, pero yo creo que es diferente porque es diferente. Es diferente, si quieres que hablemos de eso, pero es diferente porque es una relación de paterno-filial. Yo hablaba más como la figura de los mentores, ¿no? La figura más cercana a un profesor o a alguien que te ha introducido en un mundo y al cual admiras enormemente, pero llega un momento que eso se tiene que mover, ¿no? Yo creo que es ley de vida que eso se reacomode. Hay gente que no lo consigue nunca con este tipo de figuras y siempre está la sombra, tiene gente muy demasiado idealizada, pero eso también es un campo tremendo para que se den relaciones tóxicas y nocivas y abusivas. Claro. Bueno, a eso me refería con el personaje, ¿no? La relación de tu personaje con el de Miki, que efectivamente ella tiene como una ingenuidad, una candidez respecto de este hombre, y él en algún sentido también aprovecha esa admiración, ¿no? Para seguir construyendo fortalezas e intrigas. Es tremendo. Y ahora que hablabais del Me Too y tal, yo siento que el abuso también de repente puede llegar a ser mucho más sutil y que se da no solo en lo, digamos, en lo sexual sino de muchas otras maneras, ¿no? Y siento que hay una responsabilidad en cuanto a todos los profesionales, ¿no? Y sobre todo o en la docencia o en tal, que tienes a cargo gente más joven, ¿no? Estar atento a esas cosas, ¿no? Exactamente. Hay una responsabilidad frente al que quiere seguir tu camino o tal. Son situaciones también de alguna manera de poder y bueno, claro. Yo siento que eso hay que cuidarlo y también mal usado, pues eso es horrible. Sí.
Claro que sí. Bueno, esto que vos decías, ¿no? El abuso no necesariamente es físico o sexual con respecto claro. al poder, ¿no? En las situaciones de poder, y me parece que esto es lo que estamos reclamando las mujeres en el mundo en general o en buena parte del mundo, ¿no? Cosas que a veces parecen muy sutiles o están naturalizadas y, bueno, y se prestan a este tipo de cuestiones, ¿no? Ahora, ustedes describen el mundo que muestran a los periodistas, son, bueno, sexistas, estresados, están todo el tiempo conectados a sus celulares, casi sin manipuladores. ¿Hay un punto de contacto con el medio artístico en la descripción de estos personajes o no, nada que ver? No ¿En sé. qué sentido dices? Porque ¿Hay un digo, punto ese de es contacto con el medio un mundo artístico? que ustedes conocen, el de los artistas, el de los actores, actrices, directores, productores, el de los periodistas, bueno, lo conocen, pero no tan internamente, no tan profundamente. Sí, lo que pasa es cierto que es cierto que el medio audiovisual es un medio más dentro de lo que podría llamarse de comunicación también, y es cierto que desde el cine o desde la televisión también en todas las áreas profesionales se produce esto. El problema es que en los medios de comunicación es tan de puertas afuera, ¿no? Porque uno lo ve, está en contacto con ellos, llega a todo el mundo, que es diferente, ¿no? Está ahí, está en la radio que enciendes la televisión, en fin, en el periódico que abres por internet o que vas a comprar en la esquina. Entonces, es algo que es mucho más tangible o mucho más cercano en un punto. Y en cuanto al medio audiovisual, están claro las cifras arrojadas también y los porcentajes de representación de mujeres dentro de espacios de poder, si bien dentro de lo que es la cultura, al menos en los últimos estudios que se han lanzado aquí en España, dentro de lo que es la cultura, la parte audiovisual tiene un porcentaje un poco mayor que de repente las artes escénicas o los espacios de museos. Sigue siendo muy bajo y la paridad no existe ni salarial ni de representación, y sobre todo la representación de la voz en el discurso público de la mujer. Es una progresión muy lenta que se está haciendo. Sí. Bueno, quizás sí, apuntaba a esos aspectos, ¿no? Digo, de que la paridad, la búsqueda de la representatividad de género todavía es una cuestión pendiente, más allá del ámbito periodístico, digo, sin querer entrar en hacer una defensa de esto, me parece que es un tema general. Se están haciendo cosas y está en la agenda. Lo que pasa es que yo creo que es una progresión muy, muy lenta y que en muchos casos, y ahora con el tema de la pandemia y del confinamiento, etcétera, se han dado muchos pasos hacia atrás. Entonces, bueno, hay que estar siempre con el ojo muy avisor. Yo no creo que todavía se haya llegado a un sitio en el que nos podamos quedar tranquilas, pero bueno. Ahora, Crónica de una tormenta permite demostrar de alguna manera que a las mujeres siempre nos cuesta un poco más o bastante más para llegar a un objetivo que a los hombres. Esto en la película se ve claramente, ¿no? Porque el lugar donde es puesta Mickey para supuestamente acceder a esa dirección del periódico es algo bastante complicado. De hecho, la enfrenta con otro colega, más allá de las características lamentables que tiene este colega, ¿no? Como lo muestra la película. Ahora, hacia el final, sin spoilear tampoco, hay de todas maneras un triunfo de esta mujer. ¿Esto es así, Mariana? ¿Es tu punto de vista ese o...?
Y para mí es un triunfo, es como, no sé si me estoy haciendo un spoiler, pero es como algo, es un final agridulce. Si bien hay un triunfo, es un triunfo que a partir de tener que patear el tablero, y patear el tablero implica que ella también salga un poco despedida de ese tablero, ¿no? O fuera de ese área de confort del que hablaba también Ernesto recién, ¿no? De este cobijo en el que ella también ha sido cómplice por haber formado parte hasta ese momento. Hay ahí una pequeña venganza, entonces, Mariana Barassi. Sin entrar en detalles. Ahora, Ernesto... No sé si... Sí. Todo este tema... ¿Cómo, perdón? Sí, no sé si... Perdón, sí, sigue. Bueno, es una pregunta capciosa en todo caso. La mía fue una pregunta capciosa. Ernesto, ¿y vos cómo mirás todo este tema de las mujeres? Hace un momento hablabas de cierto reposicionamiento al que te llevó, bueno, construir este personaje, pensar, reflexionar sobre vos mismo, sobre la verdad, y a partir de otro trabajo del que venías también, ¿no? Digo, todas estas situaciones que se plantean hoy en relación a la igualdad de género, a las inequidades, ¿cómo estás vos plantado en este momento en relación a ese tema? Bueno, a ver, no sé, yo siento que se ha avanzado mucho al respecto, pero como vosotras apuntabais, siento que todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no? Desde los extremos, digamos, porque, bueno, no sigo tanto en Argentina, pero aquí se oyen casos de maltratos y mujeres asesinadas, es decir, desde ese extremo hasta lo que pasa en lo laboral y la diferencia salarial. Siento que todavía queda mucho por recorrer, ¿no? Y mucho camino. Pero, y bueno, siento que se ha avanzado mucho en poco tiempo. Mira, ahora voy a abordar, bueno, que por esta historia de la pandemia y tal, se ha retrasado al año que viene. Voy a estar en un proyecto que se llama Santa Evita y basado en la novela de Tomás Eloy Martínez. Sí. Y entonces, claro, es muy loco ver cómo no hace nada, se estaba peleando por el voto femenino. Sí. Entonces, y esto ha pasado en poco tiempo. Y el lugar de la mujer, ahora también vengo a hacer un proyecto que se estrenó ahora en Netflix hace poco, ubicado en la España de los años 50. Y claro, la mujer estaba supeditada al marido, absolutamente, ¿no? Y ese lugar, bueno, siento que me parece abismal todo lo que se ha avanzado desde ahí hasta hoy, pero todavía siento que queda mucho por recorrer. Tenemos mucho una visión muy patriarcal de las relaciones entre los hombres y las mujeres y en general, ¿no? Y siento que todos nos lo deberíamos revisar, ¿sabes? Que está muy metido adentro de cada uno, sí, ¿no? Entonces, bueno. Y todos y todas, ¿eh? Porque a veces uno pierde un poco también el dónde está y por qué actúa a veces de determinada manera. En unos casos uno se da cuenta, y justamente está en lo que decías tú antes, ¿no, Julia? De estar tan naturalizado que no logra identificarlo a veces. Crónica de una tormenta pone también en cuestión esto, ¿no? Digo, busca esa reflexión también, Mariana. Sí, yo creo que sí, que busca esa reflexión. No me parece que sea la única línea en la que esté dirigido el pensamiento dentro de lo que le pasan a los personajes, pero está ahí siempre, ¿no? A veces incluso ella, el personaje de Clara Lago intenta también como hasta desmarcarse de
de esa bajada, ¿no? De línea sobre el feminismo, la maternidad, la familia, el rol de una mujer dentro de un lugar de poder, ¿no? Está ahí, está constantemente circulando en toda la peli. Sí. A veces se acercan más y a veces se acercan menos, ¿no? Dependiendo también, que es lo que contaba también Ernesto. Se hablan de tantas cosas y con un nivel de intensidad que por momentos baja, sube, es que es una montaña rusa y consecuencias que sí, son muy largas. Pero a mí me parece que eso, el acercamiento que se va haciendo es como está súper ajustado y eso es algo que han logrado ellos de una manera maravillosa y que también fue gracias a como ese rodaje íntimo, ¿no? En el que estuvimos, que corto, súper intenso, pero muy íntimo en un punto, y que también la extensión de las escenas también permitían un poco ir subiendo y bajando el volumen de los temas que se iban tocando. Fue muy bonito. El proceso de montaje además lo puso muy en evidencia eso, y el abanico de interpretación que dieron los dos era un abanico espectacular para poder hacer un tejido estupendo. Sí, sí, es un trabajo. Supongo que hubo también mucho tiempo de ensayos, una previa, el trabajo entre ustedes, digo. No tanto en realidad, ¿verdad? Tampoco tanto, sí estuvimos como una semana trabajando, pero no fue tanto, ¿no? Trabajamos más ahí en el set pero bueno, obviamente sí hicimos mucho trabajo de mesa y trabajamos bastantes escenas, pero no, la verdad que no tanto, sí, tipo una semana o así, ¿verdad, Mariana? ¿O cómo? Tuvimos 2 semanas de ensayo y sobre todo fueron más de hablar, ¿no? De hablar de los personajes, de exprimir cada uno de los personajes al máximo, hasta dónde podían llegar, porque a mí me parece que eso era lo más importante. Bueno, incluso en la planificación de rodaje, ¿no? Lo importante eran ellos, o sea, que estuvieran ellos por delante de la cámara y de desde dónde quería contarlo. Entonces había que cuidar mucho eso, ¿no? Que tanto Clara como Ernesto pudieran tener esa libertad. Y durante los ensayos fue exprimir cada uno de esos personajes. Entenderlos hasta el tuétano. Bueno, se nota, fue un trabajo muy intenso y eso se nota, que se exprimieron entre ustedes muy bien, porque realmente el grado de intimidad, de acercamiento, de sensibilidad que hay entre estos dos personajes es muy, muy fuerte. Es una película de cámara prácticamente, ¿no? Digamos. Pero eso también lo imponía en cierta forma el texto del que proviene de la película. Pero realmente muy, muy buen trabajo de ambos, y bueno, ahora la veremos aquí entonces en Cinear a partir de mañana, Crónica de una tormenta. Les agradezco muchísimo este contacto, un placer, y bueno, espero que nos encontremos la próxima vez de forma presencial. Ay, sí, y es que sea pronto. ¿Vos vas a venir para aquí, para Argentina, Ernesto? Bueno, en principio en marzo del año que viene. Para Santa Elena. Las circunstancias, sí. Claro. Bueno, nos reencontraremos entonces, y María también. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un gusto, Julia. Hasta pronto. Generodac y GPS Audiovisual presentan Directoras en el Cine Arte Lumière, un ciclo de estrenos recientes dirigido por mujeres, todos los viernes a partir del viernes 18 a las 20 horas, gratis. Entra a cineartelumiere.com.ar y accede gratis. Directoras, cine dirigido por mujeres.
El viernes 30 a las 20 se presenta la anteúltima película del ciclo Directoras, que organiza Género DAC y GPS Audiovisual, en la sala virtual de Cinearte Lumière en forma gratuita. La película de este viernes entonces es Método Livingstone, un documental de Sofía Mora, un retrato exquisito, diría yo, sobre este arquitecto y verdadero personaje de la Argentina. Entonces la cita es el viernes a las 20 en www.cineartelumiere.com. Género DAC y GPS Audiovisual presentan Directoras en el Cinearte Lumière, un ciclo de estrenos recientes dirigido por mujeres, todos los viernes a partir del viernes 18 a las 20 horas, gratis. Entra a cineartelumiere.com.ar y accede gratis. Directoras, cine dirigido por mujeres. Luciano Cáceres hace pocos días volvió de Roma, donde protagonizó la coproducción italiano-argentina El Nido. Dirigido por Mattia Temponi, es un thriller de horror psicológico que transcurre dentro de un sofisticado refugio, el nido del título, creado para aislar a los infectados de una violenta pandemia que está azotando a Europa. Dentro del nido, el voluntario del lugar es el personaje de Luciano Cáceres y una víctima infectada, Blue Yoshimi, entablan una relación que va desde los simples tecnicismos protocolares a un vínculo que crece en confianza, manipulaciones y engaños. Estamos ahora con Luciano Cáceres, que a través de este importante rol abre un mercado muy destacado para los actores argentinos. Hola Luciano, bienvenido a GPS Audiovisual Radio. ¿Cómo está Julia? Tanto tiempo. Bueno, estamos conectados siempre, pero hacía mucho que no hablábamos. Sí, es cierto, sí, que no nos vemos ni hablar, pero... Sí. Grandes recuerdos de nuestro viaje a San Sebastián. Ahí sí, exactamente, con Mujer Conejo, que ustedes fueron a presentar ahí en San Sebastián. La pasamos muy bien y a ustedes les fue muy bien con la película también, así que... Así es. Bueno, como bien dijiste, contaste muy bien la peli. Estoy recién llegado de Roma, de esta experiencia atípica en este momento, porque ser actor y estar trabajando, siendo argentino sobre todo, es algo inusual, un privilegiado. Cabe destacar, como bien dijiste, que no es solo una película italiana, sino que es una coproducción y tiene que ver también con el esfuerzo de los productores argentinos que asumieron el riesgo de, pese a la pandemia, intentar concretar el proyecto y llevarme a Europa, Juan Crespo y Mario Gastón Gallo. ¿Qué decirte? La verdad que la película en sí, primero, fue muy visionaria. Este guión a mí me llegó en mayo del 2019. Te iba a decir, antes de la pandemia lo leíste. Exactamente, un año antes. Y el director y autor, Mattia Temponi, le escribió hace 5 años. Viene peleando para hacer esta película. Y habla de una cuarentena. Este nido que vos hablás, de este refugio, es un lugar ideado para pasar las cuarentenas. Como si esto se volviera habitual. Bueno, ya estamos medio habituándonos, pero quiero decir, si se genera un mercado de generar como un espacio medio hotelero, una marca nido empieza a generar espacios para que vos pases tu cuarentena con todas las necesidades que vos necesitas para aislarte, valga la redundancia, ¿no? Y dentro del género del horror psicológico, que al principio parecía una película solo de horror psicológico y ahora roza con lo documental, por todo lo que nos atravesó en estos meses, ¿no? Casi no ficción, te iba a decir. Sí. Exactamente. ¿Y qué significado le diste al tener que filmar este libro durante el aislamiento, durante el confinamiento? Mira, fue tan... Por eso te decía, al principio parecía algo de ciencia ficción cuando había leído la película, y cuando llegué al estudio, y el estudio en sí,
en Videa, los estudios de cine y televisión ahí a las afueras de Roma, era como un nido, porque entrabas y te controlaban la temperatura, que te hacían un hisopado, te hacían el otro test de la gotita de sangre, sí. Todos envueltos, con barbijos, no teniendo contacto. Ya empezaba una situación. Y dentro de lo que era el estudio, de ese gran galpón, adentro otro decorado que era el nido. Era como entrar en la película dentro de la película, ¿no? Claro. Y todos los protocolos y todo lo que fue llegar primero a poder filmar, a poder viajar. Luego, la cuarentena que tuve que hacer en Roma, antes de poder relacionarme con el resto. Y una vez que ya pasé ya eran 5 hisopados y demás, ahí arrancó el trabajo, los ensayos, la previa y todo eso. ¿Y todo esto en qué momento fue? ¿En mayo? No, ahora yo volví, mañana se me cumplen los 14 días de cuarentena. Yo volví hace 13 días y estuve 6 semanas y media allá. Viajé el 1 de septiembre. Por eso, a eso me refería. ¿En qué momento vos vas para allá? ¿En qué contexto, no? Porque, bueno, Italia fue muy complicado al comienzo. En el momento que yo fui, no estaba tan complicado, había muy pocos casos, no llegaban, obviamente los protocolos, porque estuvieron 3 meses sin laburar y se exigían, y estaba bien porque eran las condiciones que permitían que uno pueda trabajar. Ya cuando empezó octubre, las noches empezaron a cambiar y el aire libre también, o sea, antes podías estar sin barbijo al aire libre, a partir de octubre ya era obligatorio el uso de barbijos porque tanto en España, en Francia empezó el rebrote. Y después ya los últimos días, en los restaurantes de noche ya bajaron el horario de atención y ahora estamos en una situación de toque de queda en Roma, a las 6 de la tarde la ciudad cerrada. Bueno, se fue para atrás. Pero bueno, trabajaron muy a conciencia durante 3 meses, los 3 meses que no pudieron trabajar, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuánto de esta realidad, de esta dura realidad, que parece ciencia ficción, pero no lo es, se coló en la película, en la historia que ustedes estaban filmando? Y todo, Julia, la verdad que todo. Creo que antes parecía un disfraz ponerse el barbijo y ahora estamos todos acostumbrados a usarlo. Antes ponerse unos guantes de látex era solo para algún especialista y ahora todos sabemos ponernos. O ponerte sobre todo es como, y lavarte muchas veces. Todas las cuestiones ya se nos naturalizaron, entonces cambió desde ahí. Y después, obviamente, la historia es una ficción y habla de un virus mayor todavía, que a la gente la vuelve loca y empieza medio a querer fagocitar a otra gente, empieza a querer partes, digo, es del género del horror, ¿no? Es más extrema la película, pero en sí, siendo tan extrema con lo que sucede afuera, el vínculo en el género es muy emocional. Estos personajes se van conociendo primero con mucha resistencia y después van teniendo un vínculo muy emocional que van pasando por distintos estados. Ella por los grados del virus y la enfermedad que tiene, y lo vamos a ir conociendo, mi personaje, el voluntario, lo vamos a ir conociendo muy de a poco cuál es su verdadero interés ahí dentro, ¿no? O sea que se las trae. Se las trae. ¿Y cómo llegaste, Luciano, a esta película, a trabajar en Italia? Bueno, la historia es larga. Yo había hecho una serie para Italia hace 10 años, que fue la versión de Sin tetas no hay paraíso, y otra película con Lola Ponce, pero en esta serie, el director de la serie da la casualidad que es el director tutor de esta película. Generalmente, cuando son óperas primas, hay un director tutor que es como que hace el seguimiento del director. Por un lado eso. Por el otro lado, el director me conocía. Y cuando empezaron a buscar actores hispanoparlantes para plantear la coproducción, porque había una intención de hacerla en español para ampliar el mercado italiano,
Ahí fue que empezaron, bueno, las plataformas, ver cosas de Netflix, empezaron a hacer una selección y daba la casualidad que tanto el director tutor como el director me conocía, más que se sumó en la coproducción Gustavo Corrado, que yo había protagonizado su segunda película, y empezó a circular mi nombre entre otros 3, y así fue quedando que, bueno, me pidieron material y empecé a hablar con el director y terminó eligiéndome. Todo a la distancia vía Zoom, como es ahora, ¿no? Ajá. Pero sí, también tiene que ver Eugenia Levin como la directora de casting, que acá le tomó a otros actores también, pero un poco ya estaba la decisión tomada que iba a ser yo. Pero bueno, se tardó en confirmarse. Bueno, ¿y en algún momento sentiste temor? ¿Pensaste que podía peligrar la posibilidad de viajar? Todo el tiempo, porque yo tenía que viajar en marzo. Y yo estaba viajando, apenas me volví de Mar del Plata, la semana estaba viajando. Y ahí se canceló porque empezó la cuarentena en Italia, y después a los días empezó acá, casi simultáneamente. Sí. Y se empezó a demorar todo, y en un momento parecía que se caía la película. Cuando empezaron a autorizar la filmación en Italia, ahí me pidieron que vaya, y acá no me dejaban viajar porque estaban cerrados los aeropuertos. Entonces fue toda la burocracia de los trámites hasta que me hicieron un permiso de trabajo con el consulado italiano acá en Buenos Aires, que se portaron súper bien y muy atentos, y ahí se logró el permiso para que yo pueda viajar. Me lo dieron el lunes y el martes estaba subido a un avión, fue así, fue como porque había que arrancar. ¿No dudaste en ningún momento? No, y toda la precaución tomé, durante los 5 meses cuidándome mucho y sigo cuidándome ahora acá en casa. O sea que una historia en sí misma, ¿no? Podrías estar. Sí. No, y una Roma distinta, sin turistas. Eso te iba a decir. Una Roma sin turistas. Sí, había estado, tuve la suerte de que se estrenó ahí Gato Negro, justo unos días antes de que me den el premio en Milán, porque fue el premio internacional de Milán a mejor actor, me lo dieron ahí en Milán, y bueno, se estrenó en Roma, hicimos Venecia y Milán, así que ya la conocía. Pero bueno, estar viviendo 7 semanas no, fue la primera vez, y es una hermosa ciudad. Sí, bellísima. Ahora supongo que sería todo muy extraño, ¿no? Ver otra ciudad, no había gente. Y o sea, solo la gente que también, exacto, ¿no? Exacto. Sí. Sin turistas, sin colas. No, otro mundo. Ajá. ¿Y lo llevaste bien, toda la experiencia, digo? Sí, súper bien. Mucho cuidado, estaba también. Había una intención de mucha responsabilidad de todo el equipo, no solo nosotros los actores, el director, sino que todo el equipo estaba medio aislado porque había estado 3 meses sin laburar, esperaban esta película para hacer, entonces era importante también mantener aislamiento, entonces solo nos reuníamos, salimos 2 veces a comer y era el mismo equipo y nada más, era todo el mismo círculo. Mucha responsabilidad, ¿no? Claro, o sea, ¿y había escenas de contacto? Digo, ¿tuvieron escenas de contacto? ¿Cómo se...? Sí, claro. Pero bueno... Porque es toda una experiencia... Lo sé, y obviamente teníamos todo el miedo, pero bueno, pasamos por tantos testeos y tantas veces negativos. Yo creo que en el total de lo que estuve allá las 7 semanas, a mí me hicieron 9 hisopados y, no sé, 10 test del punto de sangre, de la gotita de sangre. Había mucho cuidado. Hay una persona del COVID a cargo, que era una enfermera, o puede ser un enfermero, pero que estaba a cargo de cada filmación que había ahí en Videa, en los estudios. O sea, había un responsable que si veía a alguien sin barbijo, que si veía a alguien muy cercano, si alguien no tenía la máscara, todo el tiempo entrabas al estudio, te volvían a tomar la temperatura, estaba todo de verdad muy cuidado. O sea que, bueno, las ganas de volver a trabajar y la necesidad también de reactivar la producción es en ese caso
lo que motorizó todo, ¿no? Sí, creo que primero sé que soy un privilegiado y bueno, estoy deseoso de que empiece a pasar acá. Sé que algunas producciones empezaron a arrancar, por ahí producciones con mayor presupuesto por todos los protocolos, pero Sí. bueno, de a poco creo que sobre todo con mucha responsabilidad individual, pero esto no lo digo como atentando contra el cuidado no, lo digo de verdad, o sea, siento que es un momento en donde nuestra actividad es esencial, por lo menos para los que vivimos de esto y nuestras familias. Claro. No voy a entrar en esa discusión sobre si es esencial o no, la cultura, el arte, lo que hacemos, porque no tiene sentido, es nuestra supervivencia, está en nuestro laburo. Eso te iba a decir. Eso es lo esencial. Exactamente. Supervivencia, ¿no? Así es. De lo que uno hace. Sí, y bueno, en principio sé que algunas están arrancando. Yo tengo ahí que nos interrumpió la cuarentena la segunda temporada del Mundo de Mateo, esta serie sí. de Flow, y se está viendo ahora con los protocolos y antes de fin de año se puede reanudar. La nueva película de Cicala, también, que la iba a hacer mucho antes, pero con toda esta pandemia se está retrasando, pero ahora con protocolos se está queriendo antes de fin de año por lo menos poder hacer unas semanas, parar y después retomar, pero, o sea, establecer como un marco posible para que se pueda laburar y obviamente confiando en las responsabilidades de todos, porque es la única manera en la que vamos a poder laburar, siendo responsables. Claro, claro. Ahora, bueno, vos también dirigís teatro. Sí, ni me hables. Haces teatro y digo, en ese sentido, ¿qué expectativas tenés? Bueno, se abrió como una esperanza ahora con la posible reapertura de los teatros después de la noticia anterior que no iba a haber temporada. En principio es alentadora, es esperanzadora, pero de verdad que es muy complicado a nivel protocolos lo que se puede hacer. Ni hablar las salas pequeñas, ni independientes. Hay salas de 40 personas que si tienen que laburar al 30%, tienen que meter 10, 12 personas en la sala, es como medio incierto. Están en crisis muy severa, digamos, el teatro independiente y todo ese mundo. El teatro comercial también está en crisis, obviamente, y por ahí tiene más posibilidades de acceder a los protocolos, pero obviamente van a ser otro tipo de producciones, porque en sala de 400 que pueden entrar 120 personas, se están hablando de no usar aire acondicionado en verano, se está hablando de un montón de cosas de distanciamiento en el escenario, entonces eso ya va a definir qué tipos de obras se pueden hacer o no. Bueno, todavía no está el protocolo final, así que creo que en estos días va a haber y ahí se establecerá, ojalá se abran los espacios y que también haya teatro al aire libre y demás, y no solo por nuestro laburo de los visibles, sino los que no se ven, y por los espectadores y la gente que le gusta ver teatro, que le gusta ir a ver recitales, que necesita de ir al cine, porque para muchos es una necesidad también, es esencial la cultura. Para mí lo es, digo, es mi formación, es mi alimento también. Así que estamos a la espera, Julia. Bueno, vos también estarás a la espera de lo mismo. Sí, nosotros también, bueno, estamos haciendo el programa a distancia, los podcasts, todo lo que estamos produciendo desde GPS Audiovisual y bueno, sí, es difícil. No, y después toda la movida del cine Arte Lumière, que ya estaba listo para abrirse y agarró la cuarentena. Sí. Ese hermoso espacio que se recuperó y que va a ser un gol cuando se pueda ir. Bueno, te digo que el ciclo de directoras está yendo muy bien. Sí. Están teniendo muy buena convocatoria de público, así que estamos contentos porque, bueno, en este contexto, buenísimo. Que la gente decida sí, porque función de esta virtual. Sí, pero te das cuenta que digamos el deseo está, la necesidad también está. Sí.
y uno se va ayornando. El teatro no tiene esa posibilidad. Y el cine hasta ahí también, quiero decir, estamos acostumbrados a ver películas, pero la magia de sentarte en una butaca, que solo te concentres en eso, de casi ritual, misa, templo, no sé qué tienen los teatros y los cines, que esa casualidad, esa cosa que tantas personas se pongan de acuerdo con vidas tan distintas a un horario determinado, en un lugar determinado, a asistir para compartir el mismo evento. Sí, sí, la ceremonia del cine, ¿no? Exactamente. Para mí el cine es en pantalla grande. Así es, inclusive para lo que lo hacemos también, digo, directores de fotografía, todo para terminar viéndolo en una calidad distinta. Obviamente uno aprende ese registro, se mira y hay que apoyarlo y hay que seguirlo y ahí estaremos, y es por donde van muchos de nuestros laburos, que se están haciendo muchas series web y todo eso, pero bueno, el cine, en algún momento se pensó que el cine y el teatro dejaban de existir y ahí siguen y van a seguir dando pelea. Bueno, sobre todo cuando existan artistas como vos que van para adelante con una fuerza increíble, Luciano Cáceres. No, y como vos, y gente como vos que difunde y está siempre atento a los nuevos creadores, a los de siempre, a las grandes producciones y a las más independientes, que no hay muchos lugares, Julia, que brinden este espacio para lo que hacemos. Sí, para la pavada o algo así hay mucho, pero para estos lugares de reflexión y de amor a lo que hacemos, no. Y vamos redondeando esta nota. Exactamente, ahí nos están haciendo señas, la tiranía del control, ¿ves? Así es. Luciano Cáceres, un placer enorme, muchísimas gracias por este contacto y bueno, está abierto GPS Audiovisual para vos siempre. Muchas gracias, Julia, muchas gracias a los oyentes, abrazo enorme. Un beso, Luciano Cáceres. Bueno, nos estamos despidiendo entonces con una última información. La Fundación Cine con Vecinos, con sede en Saladillo, realizará su 17º festival, el Festival de Cine con Vecinos, en la modalidad online, con 20 películas de ficción en sus distintas secciones, incluida la competitiva, todo con acceso libre y gratuito, desde el martes 3 hasta el sábado 7 de noviembre, a través del canal de YouTube Midú Junco, todo junto. Ahí van a encontrarse entonces con esta nueva edición virtual del Festival Nacional Cine con Vecinos. Nos estamos despidiendo, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos semana a semana, como siempre, los miércoles a las 19, aquí en Radio Trend Topic, todo el cine y las producciones audiovisuales argentinas. Damos las gracias a nuestros invitados de hoy, Mariana Barassi y Ernesto Alterio desde España, Luciano Cáceres recién vuelto de Italia. Como siempre, cerramos el programa dándole las gracias a la madrina de GPS Audiovisual Radio, la querida Mercedes Morán. Recuerden, toda la información que tienen aquí en el programa y muchas otras cosas están en nuestro portal www.gpsaudiovisual.com, el sitio web del cine argentino. Como decimos siempre, vean cine argentino. Hasta la semana próxima. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trend Topic.